Las barras de limón se estaban enfriando en la rejilla cuando llegó el mensaje. Acababa de espolvorearlas con azúcar glass, con cuidado de no excederme, como papá odiaba. Solo un susurro, decía siempre. Repetía sus palabras mentalmente como un hechizo, esperando que el momento se sintiera más conectado. La cocina olía a vainilla y cítricos, y la lista de tareas estaba casi completa, la nevera llena, la ruta impresa, las llaves en la puerta. Solo faltaba cargar el coche por la mañana y esperar su llegada. Mi teléfono vibró, una vibración aguda en la encimera. Me sequé las manos con la toalla, enrollada en mi cintura, y la recogí, esperando quizás un cambio de última hora de mamá o una pregunta de Chase sobre el alquiler del pontón. En cambio, solo esto, Ashley ocupará tu lugar. No nos avergonzará. Sin hola, sin puntuación, sin explicación. La miré fijamente hasta que la pantalla se oscureció, y luego la toqué para despertarla, como si las palabras pudieran reorganizarse en algo más suave. No lo hicieron. ¡Qué vergüenza! Como si no hubiera pasado 3 meses organizando en silencio cada detalle de este viaje. Como si no hubiera elegido la cabaña por su accesibilidad, llamado a la tienda de cebos para asegurarme de que aún alquilaban cañas para niños o comprobado 3 veces que la ducha de arriba tuviera asideros para las rodillas de mamá. Pero Ashley, con su lápiz labial perfecto y su risa educada, no los avergonzaría. Las barras de limón estaban intactas. Fui al fregadero, lavé el cuenco, el batidor y la espátula. Limpié la encimera, barrí el suelo y doblé la toalla por la mitad. Todo limpio, todo en orden. Luego volví a coger el teléfono y escribí, anotado. No envié nada más. Ni preguntas, ni discusión, solo una palabra. Y el frío zumbido del mensaje desapareció de mi vida. El temporizador de la última carga de ropa sonó en la otra habitación. No me moví de inmediato, me quedé allí parado, con las manos aún húmedas, sintiendo que algo se movía. No explotaba, no se rompía, simplemente se deslizaba silenciosamente fuera de su lugar. Y en ese silencio, abrí el congelador y empecé a sacar, una a una, las comidas etiquetadas que había preparado para el viaje. Puse las barritas de limón en un recipiente, una a una, como si aún tuviera un motivo para hacerlo. La caja permanecería sellada, pero los movimientos ayudaron, como tapar una herida para evitar que sangre. En la mesa del comedor estaba la carpeta del viaje. La había etiquetado, Lago Harwell, viaje familiar, Julio, impresa en negrita y plastificada por si alguien derramaba té helado encima. En el interior, el contrato de alquiler, contactos de emergencia, rutas de hospitales locales, una lista de restaurantes con opciones vegetarianas para Chase y una página titulada Solo para travesura con juegos de trivia y listas de reproducción para el día del barco. Incluso imprimí hojas para colorear para los niños. Nada de eso importaba ya. Nunca se había pedido nada de eso. Ese pensamiento impactó más que el mensaje. Volví a abrir el congelador. Dentro, había bolsas Ziploc marcadas con un rotulador rojo. Elle, granola sin gluten, papá. Paquete de refrigerio sin mayonesa. Día de navegación. Me quedé mirando las filas ordenadas y no podía recordar qué parte hice porque quería hacerlo y qué parte hice para que ellos no tuvieran que hacerlo. Había reservado la casa del lago en enero, antes incluso de que ninguno de ellos confirmara las fechas. Pagué el depósito con mis ahorros. Cuando les envié el enlace, mamá simplemente me dijo, no pasa nada. No elijas nada rústico. La espalda de tu padre no aguanta otro colchón hundido. Había llamado personalmente al anfitrión para preguntarle sobre la firmeza del colchón. También había pedido las camisetas, azul marino con letras blancas sencillas, Brennan Family Lake 2025. Las tallas fueron seleccionadas, el diseño fue aprobado y el envío a mi casa. Había planeado entregarlos la primera noche con un brindis divertido. Algo alegre para celebrar la asistencia de todos. Pero fui el único que apareció, y decidieron que era demasiado. Siempre lo había sido, creo. Reía demasiado fuerte, demasiado específico al planificar, demasiado agudo al percibir el subtexto en su silencio. Ashley, en cambio, encajaba como un personaje secundario en una página de revista. Sonrisa relajada, voz suave, siempre agradable. Una vez la vi organizar torpemente los pedidos de tartas de Acción de Gracias. Lloró cuando la pastelería se equivocó de sabor.
Lo arreglé, crucé la ciudad en coche y compré 5 tartas frescas en otra tienda. Nadie se acordaba de eso. Las tiré a la basura sin contemplaciones. Luego, volví a la mesa, me senté y abrí el contrato de alquiler. Mi nombre estaba en cada página. No fue solo este viaje. Nunca es solo una cosa. Recordé tener 12 años, sentada en el asiento trasero después de una función escolar, todavía con el disfraz puesto y llena de emoción. Empecé a contar cada frase, cada risa del público. Mamá se giró en su asiento y me dijo con dulzura: «Cariño, no todos quieren un resumen completo. Deja que otros hablen también». Esa fue la primera vez que lo sentí, el lento empujón hacia el silencio. A los 17, reprendí a un amigo de la familia por hacer una broma racista durante la cena. La mesa se quedó paralizada. Papá se removió incómodo. Después, mamá me llevó aparte y me susurró: «No tenemos por qué complicarnos las cosas». Me castigaron por el tono, no por las palabras, solo por el tono. Cuando Chase trajo a Ashley a casa por primera vez, llegó con una botella de vino y un delicado cardigan a juego con sus zapatos. Hizo preguntas reflexivas, elogió la pieza central y se rió en los momentos oportunos. Vi cómo el rostro de mamá se suavizaba, observé la facilidad con la que Ashley se movía por la habitación sin causar problemas. Más tarde esa noche, mientras lavábamos los platos juntas, mamá dijo: «Ashley sabe cómo hacer que la gente se sienta cómoda». No fue un insulto, no directamente, pero lo sentí. Con el paso de los años, noté cómo Ashley se convirtió en la persona a la que se le pedía que diera las gracias, a quien mamá consultaba sobre la decoración de la mesa, la que de alguna manera se convirtió en la persona de gusto predeterminado de la familia. Cuando sugerí cambiar el formato de la cena navideña para adaptarlo a las siestas de los hijos de Chase, me tildaron de rígido. Cuando Ashley sugirió una tabla de embutidos, fue muy divertido y moderno. Poco a poco, ella no solo se integró, sino que reemplazó. Y lo dejé pasar. Pensé que si podía ser lo suficientemente servicial, lo suficientemente silenciosa y lo suficientemente organizada, me guardarían un lugar. Pero la verdad es que nunca se pretendió que yo fuera visible, solo útil. Yo era quien guardaba los recibos, hacía planes de respaldo, recordaba los cumpleaños y las alergias, y como al tío Pete no le gustaba el cilantro. Me permitieron orbitar, pero nunca brillar. Ahora lo veía con claridad. No me excluyeron por hacer algo malo. Me excluyeron porque dejé de hacerme invisible. Cerré la carpeta con mi nombre y la guardé en el cajón. Luego, busqué los documentos del contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento se imprimió en papel color crema con tinta negra y una tenue marca de agua de pinos en el borde. Pasé el dedo por el encabezado: contrato de alquiler del lago Harwell, parte de Brennan. Mi nombre apareció 4 veces, figuraba como contacto de emergencia, como tarjeta de crédito registrada y como autoridad de depósito. No le había dado mucha importancia al reservar. Simplemente lo hice. Organicé todo discretamente con antelación. Llené los espacios vacíos antes de que nadie los notara. Pero ahora leía cada línea con nuevos ojos. Mi nombre era el único que importaba. Al desplazarme por mi bandeja de entrada, encontré la confirmación del alquiler del barco, pagado en su totalidad en mi cuenta, el código de seguridad del casillero del muelle, los tamaños de los chalecos salvavidas e incluso las firmas de exención de responsabilidad. Eran todos míos. Chase ni siquiera se conectó. Ashley se había ofrecido a coordinar los refrigerios y luego publicó una encuesta en Instagram. Esperaban entrar a un fin de semana organizado, sonreír para las fotos y dejar que Ashley repartiera las bolsas de bienvenida como si las hubiera preparado ella misma. Abrí otro cajón y saqué el archivo de hacía 2 años. Tras el segundo susto de papá, el que él minimizó, diciendo que solo era deshidratación, me llamó a casa una tarde. Dijo que necesitaba que alguien más lo revisara. No habló mucho, solo me dio papeles y un bolígrafo. Por si acaso me pasa algo, dijo, sabes cómo mantener las cosas en calma. Firmé donde me dijo. Nunca más volvimos a hablar del tema. Ahora, la escritura estaba en mi regazo con nuestros nombres listados: Calvin Brennan y Cala Brennan, propiedad conjunta, derecho de supervivencia. Lo leí 2 veces. Supusieron que yo me encargaría de la planificación, el pago, el papeleo y luego desaparecería silenciosamente, como siempre.
Pensaron que seguiría apareciendo con protector solar y fruta precortada incluso después de que borraron. Pero esta vez, no entregaría lo que construí. Guardé la escritura en su sobre y la dejé junto a la carpeta de alquiler. Luego, abrí la aplicación de reservas. A las 8:12 de la mañana, mi teléfono se iluminó con el nombre de mamá. Lo dejé sonar 2 veces antes de contestar. Su voz era cortante y aguda. ¿Por qué no funciona el código del alquiler? Mantuve un tono sereno. Porque no hay ninguna reserva a tu nombre. Ni a nombre de Ashley. Una pausa. Casi podía oírla parpadear a través de la confusión. No lo entiendo, dijo. Tú lo reservaste. Lo confirmaste. Vi los correos. Sí, dije. Lo hice. Entonces, ¿qué pasa? Su voz se alzó, aún no presa del pánico, pero casi. Cancelé la reserva hace 3 días. Otro silencio, más largo esta vez. Luego una sola pregunta, dicha en voz baja, casi como un reto. ¿Qué hiciste? Dejé que las palabras cayeran antes de responder. Esto es solo el comienzo. Terminé la llamada antes de que ella pudiera responder. Me quedé junto a la ventana de la cocina, observando la suave brisa mover los árboles, de la misma manera que había imaginado ver el lago brillar detrás de ellos. En algún lugar al otro lado de la ciudad, probablemente estaban parados en el camino de grava frente a la cabaña cerrada, con bolsas a sus pies y sombreros para el sol en la mano, todavía esperando un fin de semana que ya no les pertenecía. El chat grupal se iluminó entonces. Primero Chase, luego Ashley. No leí los mensajes. En lugar de eso, tomé mi café, caminé hasta el porche y me senté en el columpio que había lijado y teñido el verano pasado. Siempre creí que ser confiable significaba estar disponible, sin importar cuántas veces me despidieran o me olvidaran. Creí que ser quien manejaba las cosas significaba algo cercano al amor. Pero esto no parecía amor. Parecía un guión que estaban acostumbrados a que yo interpretara, uno en el que mantenía todo en funcionamiento solo para que ellos pudieran disfrutar del espectáculo. Sin mí, las luces no se encendieron. Sin mí, el escenario permaneció a oscuras. Abrí el segundo mensaje de mamá. Solo 3 palabras, necesitamos respuestas. No respondí. Todavía no. Quizás nunca. Porque por una vez, iban a tener que encontrar su propio camino. Iban a tener que quedarse con su confusión, con sus inconvenientes, con sus planes que de repente se desmoronaban. Planes que solía atar como hilo alrededor de un regalo por el que nadie me agradecía. Tomé un sorbo de mi café y apagué mi teléfono. Al mediodía, los mensajes llegaban como gotas lentas de un grifo que goteaba. Cada uno de ellos era una variación de confusión disfrazada de preocupación. Ashley fue la primera, debe ser un error del sistema. Lo reservaste, ¿verdad? Lo miré fijamente por un momento y luego escribí. Confío en que el dueño lo haya gestionado. Ya no estoy involucrado. Sin emojis, sin explicación. Solo lo suficiente. Ella no respondió. Poco después, una serie de llamadas perdidas de Chase. Y entonces una se conectó. Hola, dijo con demasiada naturalidad. Solo quería saber cómo estabas. No dije nada, esperé. Bueno, Ashley está un poco molesta, continuó. Cree que quizá el anfitrión se confundió y que mamá está abrumada. Tuvo que quedarse en el coche con papá mientras buscábamos una habitación. Hay un torneo deportivo o algo así, así que todos están llenos. Mantuve la voz serena. Eso suena frustrante. Hubo una larga pausa, como si estuviera esperando que yo interviniera, ofreciera una solución, llamara a un contacto o le hiciera un favor. Así era siempre. Pero no fue así. Lo reservaste todo, dijo. Su tono era más bajo. Pasó algo entre tú y mamá. Pensé en las barras de limón, en las camisetas, en las listas, en el mensaje. Simplemente decidí no participar en algo a lo que no me habían invitado, dije. Se aclaró la garganta. No lo decía en serio. Calla. Solo pensó que quizás Ashley podría ayudarme a llevar el peso. ¿Tiendes a cargar con todo? No respondí porque no se trataba del peso. Se trataba de asumir que siempre lo llevaría sin que nadie me viera. Mira, intentó de nuevo. ¿Podrías decirnos el nombre del apartamento? Quizás podríamos llamar directamente a ver si aún está disponible. Lo dejé en silencio un segundo más y le dije, ya se te ocurrirá algo.
Siempre lo haces cuando no estoy para arreglarlo. Exhaló por la nariz, algo entre risa y suspiro. Suenas diferente. Tal vez lo sea. Después de colgar, preparé el almuerzo y lo comí afuera. Sin teléfono ni lista de tareas a la vista. Solo yo. Y la quietud que solía confundir con soledad ahora se presentó nuevamente como paz. Esa misma tarde, guardé las barras de limón que me sobraron y se las llevé a mi vecina de enfrente. Una vez mencionó que le encantaban los cítricos. Ella abrió la puerta con una sonrisa sorprendida. Ocasión especial. No, la verdad, dije. Solo me sobraron algunas cosas y no quería desperdiciarlas. Ella me dio las gracias y tomó la caja. Siempre piensas en los demás. Sonreí. No siempre. Y mientras caminaba de regreso a mi porche, vi que el chat grupal sin abrir se iluminaba nuevamente. Pasé el fin de semana 2 pueblos más allá, en una casa de huéspedes detrás de la casa de mi amiga Naen. Ella estaba de viaje con su marido, y el lugar estaba tranquilo, salvo por el suave crujido de las ramas de pino rozando las ventanas y el ladrido ocasional del perro de su vecino. Desde la terraza trasera, todavía podía ver el lago a lo lejos, gris y ondulante bajo un cielo azul. Llovió casi todo el sábado. Observé cómo la tormenta se movía sobre el agua, pesada y lenta, como si recordara cómo irse. Mi teléfono permaneció apagado la mayor parte del tiempo, pero el domingo por la tarde, la curiosidad ganó. Había un mensaje de texto de Chase. ¿Te extrañan? Eso fue todo. Sin disculpas, sin contexto. Solo eso. Me quedé allí sentado un rato antes de abrir mi diario. ¿Extrañas a alguien que eliminaste de tus planes? Yo escribí, eso no es dolor. Es consecuencia. No necesité presionar enviar para que contara. En el silencio que siguió, preparé té y releí el contrato de arrendamiento de la casa del lago. La tarifa de cancelación no era reembolsable. La pagué sin dudarlo, no por venganza, sino para recuperar esa parte de mí que siempre cubría sus huellas mientras vagaban por la vida sin mapas. Pensé en mamá, probablemente aún convencida de que se trataba de un malentendido. Ashley, ensayando explicaciones para fotos que nunca se publicarían. Y papá, sin decir nada, como siempre. Solía preguntarme qué harían sin mí. Ahora, no lo necesitaba. Esa noche dormí mejor que en meses. Y cuando me desperté a la mañana siguiente, el único sonido era el viento entre los árboles y el innegable silencio de no tener nada más que demostrar. Cuando llegué a casa, lo primero que hice fue abrir el armario del pasillo, el que tenía los contenedores etiquetados como de temporada, varios y familiar. Bajé la caja marcada como cosas de reunión, medio llena de camisetas viejas a juego, pancartas sin usar y un balón de playa desinflado de hace 2 veranos. Lo fui ordenando poco a poco. Las camisetas estaban suaves por el uso, cada una era una versión diferente del mismo mensaje: unión, unidad, tradición. Sostuve uno contra mi pecho por un segundo, luego lo doblé cuidadosamente y lo puse en la pila de donaciones. Al mediodía, había 2 bolsas junto a la puerta. No dudé en nada. Después del almuerzo, abrí mi computadora portátil y reservé una cabaña en la península olímpica, dentro de 3 semanas. Sin itinerario compartido, sin chat grupal, solo yo, un mapa de senderos y el clima que nos esperaba en la costa. Luego abrí un cuaderno nuevo y escribí en la parte superior de la primera página: cosas que son solo para mí. Debajo de él enumeré 3 cosas para empezar. El bolígrafo permaneció suspendido en el aire por un momento antes de que añadiera un cuarto, sin explicar por qué necesito espacio. En algún lugar abajo, la secadora zumbó. La dejé ir. El mundo podía esperar. En la sala de estar, reorganicé algunas fotos enmarcadas. Tomé la foto de aquel viaje al lago de hace 5 años, aquella en la que estaba detrás de la cámara mientras todos los demás sonreían. La reemplacé con una fotografía que Naen me había tomado el otoño pasado. Me reía a carcajadas, sostenía un termo y llevaba una chaqueta que me encantaba. Lo miré durante mucho tiempo. Luego di un paso atrás, me senté y dejé que la sala se acomodara a mi alrededor, no como un escenario esperando a ser llenado, sino como un lugar que finalmente había reclamado. Y en la siguiente página del cuaderno, comencé a escribir de nuevo.